Hello there, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today. Remember, we are on Tuesday. Okay, well, let's see. We are going to work at first talking about the versicle. Well, in this case is not a versicle. In this case is a study for the word or the meaning for the word blessed according to the Amplified Bible. As you know, in the Bible, we are going to find in English, in many translations from the Bible, the word blessed for each of the beatitude. It begins with blessed in most of the translation. Maybe we can find another synonym for this, like happy or like God blesses. Well, let's see. Here we go to Bible Hub, and we're going to talking about two more of the beatitude. Maybe you remember for yesterday we were talking about the meaning for versicle number 3 for blessed, like spiritually prosperous, happy to be admired, and for versicle number 4, in this case, blessed is forgiven, refreshed by God's grace. Well, let's see for today, versicle number 5 and versicle number 6. Okay, pay attention. For versicle number 5, we have the beatitude that say, blessed are the gentle in this case, are the gentle. Blessed are the gentle. Well, here we have the definition for blessed, inwardly peaceful, spiritually secure, worthy of respect. Well, three words or three definitions for blessed in this case: inwardly peaceful, spiritually secure, and worthy of respect. Okay, and remember, this is the case for the word gentle, or maybe we can use another word for gentle. Well, in the original word, the word is meek, to be meek. In Spanish, we're going to say like manso. Okay, maybe you remember, bienaventurados los mansos. In this case, in English, it's say, blessed are the gentle. We can say in another kind of translation, maybe we can thinking about it in English. And if we go from English to Spanish, for this versicle, we are going to say, benditos los gentiles. But remember that word gentle in Spanish, like gentiles, it can be a little confused from the Bible. Okay, well, this is for the first one. And we're going to say, okay, en este caso, ¿verdad? De las bienaventuranzas, en el versículo número 5, encontramos otras tres palabras más para la palabra de benditos o blessed. Encontramos palabras que se están asociando a la característica a la cual se va a bendecir. En este caso, la característica que aparece, por lo menos en la Amplified Bible, es gentle. Cuando estudiábamos esto, decíamos que el vocablo que aparece ahí es meek en inglés. M-E-E-K. M-E-E-E-K. O sea, la letra M, doble E y letra K. Que eso significa manso. Pero hemos explicado que en versiones más contemporáneas se ha quitado el vocablo de manso y se ha sustituido por el vocablo gentle, que en inglés, ¿verdad?, es sinónimo de gentileza, de alguien que es gentil con los demás. Pero esto entraba en conflicto porque en la Biblia encontramos el término gentle o gentilis, que viene más, digamos, del latín, ¿verdad?, que hace referencia a los pueblos gentiles, es decir, los hebreos, los descendientes de Jacob, que después se convirtieron en los judíos como el remanente de la tribu de Judá, acostumbraban, ¿verdad?, a llamar gentil a todo aquel que no era descendiente de Abraham. Entonces, cuando vemos este vocablo gentle, puede generar esa pequeña confusión. Este tipo de gentil que se refiere acá
no es una persona fuera, digamos, del linaje de Abraham o que no sea descendiente de una de las 12 tribus de Jacob. Se refiere más bien a la característica como la nobleza, ser nobles de corazón para con otros. Bien, ahora, en este caso, veamos que si estamos pensando en que son los que son buenos de corazón, que son mansos, que se controlan a sí mismos, que su espíritu es dulce, que tienen un corazón amable, son amables con los demás, dice que tienen inwardly peaceful, una paz que está interior por ellos. Aparte de eso, son espiritualmente seguros. Es decir, esas son las bendiciones que tienen ellos. Son con un espíritu seguro, tienen una paz interior y tienen, ¿verdad? O mejor dicho, abunda en ellos el respeto hacia otros, ¿verdad? Eso es worthy of respect. Alguien que tiene riqueza para respetar a los demás, podríamos verlo de esa manera. Entonces es interesante porque ya vamos viendo 3 veces desde el versículo number 3 va cambiando en la Amplified Bible la definición de blessed, de la bendición que estos tienen. Recuerden que esto debemos de verlo así. Si me muestro manso, si soy manso para con los demás, si soy una persona amable, apacible para con otros, entonces mi bienaventuranza, mi bendición va a ser tener una paz interior, tener o sentirme espiritualmente seguro, con seguridad a nivel de quién soy en el plano espiritual. Y, claro, vamos a ser personas muy respetuosas para los derechos de los demás. De ahí es donde va a vibrar. Bueno, voy a poner o voy a ceder mis derechos sobre los de otros, porque en parte eso es la mansedumbre. Recordemos que la meekness o la mansedumbre viene el concepto del mundo animal, ¿verdad? Del mundo de las bestias que ceden su fuerza o ceden su poderío, digamos, al hombre. Entonces, es lo mismo acá. Cuando somos mansos, cedemos nuestras fuerzas, nuestros derechos a los demás. Es como privar, digamos, el bienestar o que los otros estén bien antes que mi bienestar. Ok, terminamos con la number 6. Dice, blessed. Y aquí viene otra definición para blessed. Dice, joyful, nourished by godness. Bueno, dice, who hunger and thirst for righteousness. Esta es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Esa es esta bienaventuranza. Notemos que la definición de la bendición para quien tiene hambre y sed de la justicia divina, de la justicia de Dios, en primer lugar, va a tener regocijo. Eso es joyful. Es una persona que va a tener regocijo. Si pensamos en la paradox, aquí podríamos decir, bueno, como alguien que está sediento o que está hambriento por algo, no necesariamente de algo físico, de comida, sino de algo del deseo de que se haga justicia, va a estar regocijante. Si la mayoría de personas, cuando no tienen, digamos, o no se les hace justicia, lo que sienten es ansiedad, se sienten frustrados. Pero esa es la bendición acá, de saber de que en un futuro Dios va a hacer su justicia y cuando llega la justicia de Dios, o digamos la justicia divina en este caso, nos va a regocijar porque sabemos que el juicio de Dios es perfecto, que el juicio de Dios va a ser justo, ¿verdad? Entonces por eso nos dice que tenemos joyful, sería otra forma de verlo. Ok, well, that's gonna be all. Con eso cerramos el día de hoy y recuerden que lo que estamos haciendo es una especie de resumen de las bienaventuranzas, concentrándonos de acuerdo a la Amplified Bible o a la Biblia amplificada en aquellas cosas que nos define la Biblia amplificada que pueden ser bendiciones que obtengo si cumplo o si en mi vida, digamos, cumplo estas características, ¿verdad? Porque no se nos olvide, estas características, las bienaventuranzas, en cierto modo,
son las características que un cristiano debe tener en su vida. Hablar de todo eso que hemos dicho hasta el momento, hablar de que seamos pobres en espíritu, que nos lamentemos, que lloremos por nuestras acciones del pasado y lo que cometimos mal, arrepentirnos, ser mansos con otros, ser apacibles, llevarnos bien con todos, luego tener hambre y deseo de la justicia de Dios, ¿verdad? Estas, recuerden que son características del cristiano. Well, that gonna be all. Con eso terminamos. Recordarán que el día de ayer estábamos viendo ya en lo que es la materia de English, el discurso de Steve Jobs. Decíamos que este es un commencement address, que es como se conoce en inglés a las ceremonias de graduación. Esperaría yo que ya hayan visto alguno de los videos que compartí, ¿verdad? Para poder seguir la pista de lo que vamos a hacer el día de ahora. Hay uno que a mí en especial me gusta mucho, ¿ve? Y es el que quizás les recomendaría verlo varias veces, es este que está acá. ¿Por qué, digamos, recomendaría verlo? Pues principalmente por la forma en la que han editado el video, ¿verdad? Y ustedes van a ver que aparecen estas letras así, ¿verdad? Y quien lo ha preparado, bueno, de hecho, si notarán el canal del que lo hemos tomado, es un canal que se especializa en speeches. De hecho, se llama English Speeches. Si ustedes van a revisar el canal, se van a dar cuenta que hay muchos discursos que han dado muchos famosos de la farándula o de algún otro medio y siempre los editan con estas letras bastante grandes y hacen énfasis en ciertas cosas, ¿verdad? En ciertas palabras que vamos a, de hecho, tienen que ver mucho con lo que vamos a hablar ese día. Bueno, así que yo este es el que les recomendaría que traten de verlo varias veces, ¿verdad? Por lo menos decíamos unas 3 veces ver el discurso de Steve Jobs para tener claro de qué trata y de muchos puntos interesantes. Ok, dicho sea eso, vamos a ir a la primera parte. Él comienza, ¿verdad? Su discurso con algunas cosas que debemos de ir como tomando en cuenta o rescatando. Notarán que la primera frase que él dice es, I am honored. Bueno, ahí tenemos, o a lo que le vamos a prestar como más atención, porque es el propósito, digamos, de la clase, es aquellas palabras que tengan o que estén relacionados, mejor dicho, a hacer un past tense, un tiempo pasado. Entonces, comenzaríamos con esa y de inmediato encontramos I am honored to be with you today. Quedémonos ahí hasta today, en esta parte. Y I'm going to make a question for you. Voy a hacer una pregunta. ¿Hay allí algún past tense? ¿Hay algún tiempo pasado? ¿Hay un verbo regular? ¿Hay un verbo irregular? Ok, tell me, a ver, dígame si hay algo que nos diga, bueno, ahí parece haber un past tense. Tell me, don't be afraid. Presente simple. Es presente simple. Ok, de acuerdo. Esa oración está en presente simple. Excelente. Bueno, pero hay una palabra que es honored. Termina en ed. Entonces, estaremos de acuerdo que si eso es un presente simple, esa ed no es pasado. No es pasado. Pero estaría cumpliendo una función. Y es de las palabras que terminan en ed, pero que se utilizan como un adjetivo en este caso. Entonces, honor es la palabra fuente, que es honor, ¿ve? Pero honored vendría siendo lo que diríamos en español, sentirse honrado. I am honored, estoy honrado. Entonces, es un adjetivo. ¿Ve? Entonces, voy a marcar acá en green color como eso, como un adjetivo, para que nos vayamos ubicando. Pero cualquiera podría pensar, ¿verdad? Según lo que hemos estado estudiando, cualquiera podría decir, bueno, eso pareciera que termina en ed y como lo que termina en ed hemos dicho es pasado simple. Y diría alguien, ese es pasado simple.
No del todo. Bien, entonces vamos a poner así. Cuando vayamos encontrando algún adjetivo que termine en ed, lo vamos a poner o lo vamos a marcar con ese rectángulo verde. Cuando sean verbos, ojo, cuando sean verbos en pasado, en past simple, vamos a usar un rectángulo de color rojo, ¿vea? Porque ahí estaríamos en past simple, identificando plenamente un past simple. Entonces, volvemos a decir aquella frase que hemos dicho ya en clases anteriores. No todo lo que termina en ed es un verbo en past simple, ¿verdad? Hay adjetivos que siguen las mismas reglas de pronunciación, incluso de escritura, ¿verdad? De spelling, pero no son necesariamente past simple. Well, continuemos. Luego dice, today at your commencement. Commencement. Parece una palabra complicada. Commencement. Lleva un schwa ahí entre medio. Es como decir ceremonia, ¿verdad? Estar en su ceremonia, ¿verdad? Y cuando se le agrega commencement address, bueno, ceremonia de graduación. From one of the finest universities in the world. Ahí hay una palabra interesante. Quiero ver si se recuerdan, porque eso nos va a servir para ir retomando muchas cosas que hemos visto. ¿Se recuerdan qué es finest? ¿Se recuerdan de la palabra finest of the finest? ¿Qué sería eso? Do you remember? ¿Recuerdan qué era eso? Nobody. Es el tema que vimos antes de entrar con el pasado simple. ¿Ok? ¿Cómo finalizar? No. Superlative. Exacto, es un superlative form. Es la palabra fine, o sea, el adjetivo fine en su superlativo. Fine, de bien, ¿verdad? Entonces, fines, ¿verdad? En una de las fines podemos traducirlo como una de las más prestigiosas. O una, a veces he escuchado que traducen como una de las más finas universidades, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿verdad? Pero podríamos verlo como una de las más prestigiosas, de las mejores. Es otra forma de decir better, ¿verdad? Es otra forma de decir better, porque recuerden que es sinónimo de good, es sinónimo de good, es sinónimo de nice, es sinónimo de well. Fine. I am fine, decimos, estoy bien. Entonces, una de las mejores, de las prestigiosas universidades en el mundo. Dice. Continuemos, vamos a la siguiente. Dice, I never graduated from college. Ok. Díganme allí qué identificamos. I past simple. Pasado simple. Ok, hay un pasado simple. Y está acá. En I never graduated. Aunque la palabra graduated es igual que otras que se puede hacer no solo con el sonido ed, sino que se puede hacer con el schwa. Entonces, si yo no estoy mal, Steve Jobs lo pronuncia más con el schwa. No lo dice como graduated, sino como graduated. Graduated. ¿Se acuerdan lo de que vimos en la canción de Enjoy the Silence de Depeche Mode? Que había el de want y el de need, y que tenían esas variantes, ¿verdad? Que no solamente van a sonar siempre a id al final, no siempre vamos a escuchar wanted, no siempre vamos a usar needed, sino que hay personas que en este caso a veces le cambian el sonido id por el sonido schwa. Entonces, pero eso sigue siendo un pasado simple. Pero no solo eso, sino que también tiene un adverbio de frecuencia. ¿Cuál es el frequency adverb ahí? ¿Cuál es el adverbio de frecuencia que se encuentra en esa oración? Never. Never, correctamente. Ahí está un adverbio de frecuencia. Entonces vean que ahí estaremos hablando ya de prácticamente de una oración en pasado donde él nos dice, nunca me gradué. Y aquí vamos con algo. Voy a ir marcando en ese color azul algunas cosas adicionales, ¿verdad? Que no son del tema, pero que es importante irlas mencionando. College. Bien. Pregunto, ¿qué significa para ustedes college? Colegio.
Colegio, ok. ¿Alguien más? Un estudio superior al bachillerato, pero inferior a la universidad, como técnica sería. Ok, un estudio como un técnico, pero sin llegar a ser licenciado, ingeniero, arquitecto o un doctor. Ok, bueno, muchas gracias. Tradicionalmente la palabra nos engaña y nos hace pensar en el término colegio, y está bien, pero lo que sucede es que el colegio americano es muy diferente, el colegio norteamericano es muy diferente al concepto que nosotros tenemos de colegio latinoamericano. En los organismos colegiados o como college, ¿verdad? Que se les llama así aquí en nuestro país, quizás son más vistos como asociaciones de profesionales, ¿verdad? Como por ejemplo el colegio médico, el colegio de arquitectos y algo así, ¿verdad? Hay organizaciones aquí en el país que llevan ese nombre, pero son asociaciones de profesionales. Y luego tenemos el rollo de que algunas instituciones educativas, que como la compañera lo dijo, bueno, hasta el bachillerato, ¿verdad? Llega a un nivel, eh, les llamamos aquí colegios. Pero en los United States, o en general, digamos, para las personas de habla inglesa, es un concepto muy diferente. El college equivale a una facultad de una universidad. Por eso es que él está hablando de Stanford y dice que es the finest universities. Dice que es una de las mejores universidades, ¿verdad? Del mundo. Pero dice, hey, nunca me gradué from college, nunca me gradué del colegio. Podría ser, nunca me gradué del colegio de ingeniería, del colegio de administración de empresas o de la rama que se estudie. Por lo que es mejor para comprender el término college no traducirlo de esa manera, sino que traducirlo como facultad. Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias y Humanidades, Facultad de Ciencias Sociales, que es lo que tenemos acá en los organigramas de las universidades privadas. Entonces, él lo que está queriendo decir es que él asistió a un college, asistió a lo que sería una facultad. Allá hay dos tipos de sistema y retomando la idea que dio la compañera de que hay técnicos y hay otros que están más bajos. En los United States yo puedo ir a una university. La universidad tiene diferentes facultades, igual que acá. Pero allá les dan la oportunidad a universidades, digamos, más especializadas o que solo tienen una o dos carreras lo más, de funcionar de esa manera. Y no son necesariamente universidades, son college nada más. Es decir, solo puede estudiar una licenciatura, solo puede estudiar una ingeniería y no tienen más áreas. Son muy específicas en cuanto a lo que sirven o a la oferta académica que tienen. Bueno, entonces, continuando ahí, dice, truth be told, dice, la verdad tiene que ser dicha. This is the closest. Hey, what is this? ¿Qué es esto? A ver, tell me. This is the closest. ¿Qué sería? Es lo mismo de la de arriba. ¿Qué me dijeron que era la de arriba? Superlative. Correcto, es un superlativo. Él está diciendo, la verdad tiene que ser dicha. Esto es lo más cercano. The closest. Viene de close, de cerrar. Pero en este caso, close es como, no se va a traducir como cerrar algo, sino más bien como un acercamiento. Por eso es que ustedes ven que en las cámaras, cuando la gente va a tomar una toma de muy cerca, una escena filmada de muy cerca, le dicen que es un close-up, ¿verdad? Que es un acercamiento. Entonces, es una forma de traducir close, es acercarse a algo. Entonces, this is the closest, vendría siendo como, esto es lo más cercano. I ever gotten to a college graduation. Que he estado de una graduación, digamos, de una facultad. Así podríamos verlo. Desconozco, eso sí, no estoy muy seguro si en esta graduación solo estaban de una facultad o habían de varias. No les sabría decir cuando él dio ese discurso cómo estaba ahí organizado. Pero es obvio que es muy común referirse a college
como un sinónimo de universidad o de una parte de la universidad. Ahora, en esa parte, I have ever gotten to a college. Ese es un tiempo verbal que aún no hemos estudiado. Lo vamos a estudiar más adelante y lo vamos a explicar. Pero ese es un tiempo verbal que no pertenece al pasado simple. Por eso lo vamos a pasar ahorita por alto. Vamos al siguiente. Dice, today I want to tell you 3 stories from my life. Bueno, ahí creo que está claro, no hay pasado simple, es presente simple, pero ahí está diciendo que en ese momento va a contar 3 historias. Cuidado con la palabra histories. Recuérdense que existe history con H, como el canal History Channel, y existe history, que suena diferente. Una cosa es decir history con el sonido de la H, y otra es esta que comienza con la S, que es history, history, history. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la history es la historia de la humanidad, por así decirlo, ¿verdad? Cómo ha venido el hombre escribiendo su paso por la tierra. Pero esto es como un cuento, sí. Es una historia también, pero es historia personal, mía. Es una narrativa mía, no es que le pertenezca a todo el mundo. Por eso es que a veces se traduce history como cuento. Por ejemplo, la película, ya que habla el speech de Toy Story, habla de Pixar. Toy Story sería en la misma esta, sería una historia de juguetes, un cuento de juguetes. Bien, dice, that's it, no big deal, just 3 stories. Aquí hay algo bien interesante. No big deal. Para los que vieron el video, se recordarán quizás qué significaba eso. Si ya lo vieron al español, posiblemente habrán visto qué significa no big deal. Pero si no lo han visto, pues lo voy a explicar. Esta es una expresión idiomática, ¿verdad? Es una expresión en inglés que es una expresión sarcástica. O sea, es un sarcasmo del inglés que da a entender algo. Cuando hablamos de un deal, es un trato. Es un trato, eso es un deal, es un trato. Aquel programa de los maletines, ¿verdad? Donde una persona iba escogiendo los maletines y decía deal or no deal, ¿verdad? Era, pues, ¿hacemos trato o no? En el mundo de los negocios se usa mucho la palabra deal, de tratos. Cuando decimos big deal, estamos diciendo un gran trato, o sea, un contrato de mucho dinero, algo muy grande, un big deal. Pero curiosamente, la frase big deal es todo lo contrario a un gran negocio. Big deal es una expresión idiomática que en inglés significa no es gran cosa. Entonces, cuando él dice no big deal, no es gran cosa, no es gran cosa. Así lo vamos a traducir eso. Pero en inglés significa no, literalmente, no es un gran trato. Esto no es un gran trato. Literalmente significa eso, pero repito, es una expresión que lleva un condimento de sarcasmo al referirse de un gran trato cuando no lo es, cuando no es algo importante. Ahí van a escuchar siempre esa expresión de big deal, no big deal, no es gran cosa. Y luego repite just 3 stories, solo 3 historias. Y ahora vamos al primer tema, porque esa parte que acabamos de leer, dentro de los speeches, se dice que todo speech debe tener una pequeña introducción. Entonces, si lo queremos ver así, esas 3 líneas que están al principio son la introducción que hizo Steve Jobs a su speech. Luego viene ya el cuerpo, ¿verdad? O lo que se va a presentar y después va una conclusión. Si quisiéramos ver un discurso, un speech en 3 etapas, debe tener una introducción, luego el body o el texto principal de lo que voy a hablar, ¿verdad? Y después una conclusion, un cierre o conclusión, o un closing que también se le dice. Comienza diciéndonos that first history is about connecting the dots. Desde ya nos da una idea de qué nos va a hablar, de conectar los puntos. Eso es el concepto que él trata de dar en esta parte. Y viene una cuestión interesante y es I dropped. Ojo con ese. Dropped es lo que termina en letra P. Dropped. Y el sonido va a ser, por lo tanto, como una T.
para la ID, ¿verdad? Pero esto tiene un ingrediente adicional y es que es una frase verbal. Es decir, esta no podemos, porque si solo agarramos esto, drop vendría siendo como caer, ¿verdad? Como dejar caer algo. Drop something, ¿verdad? Dejé caer algo al suelo. ¿Verdad? Eso significa solo drop. Pero en este caso, ¿verdad? Esta tiene una particle, tiene esta parte que es out. Entonces, sin el out no tiene sentido este verbo. Para que tenga sentido tiene que tener o estar junto a esa preposición, porque ya con esa preposición cambia el significado de drop out, cambia mucho. Bien. Entonces, ahí está claro en I dropped out. I dropped out. Y si escuchan el discurso, quiero por favor que le pongan atención a la pronunciación que hace Steve Jobs de estas palabras que vamos marcando, ya sean adjetivos en color green o que sean los past simple en color rojo, red. Porque ahí van a escuchar si él cómo pronuncia las terminaciones ed. Pónganle atención a eso, ¿verdad? Por eso les decía, miren, ayer véanlo la primera vez. Con lo que vamos a hacer el día de ahora, véanlo la segunda vez y traten de irlo analizando de acuerdo a lo que hemos mencionado ahorita en la clase. Bueno, drop out. Si lo buscásemos en un diccionario, el verbo es drop, hasta una letra P, no lleva dos, es hasta una letra P, pero este es de los verbos que en el spelling cae en aquella regla en donde se debe de duplicar la última consonante porque solo hay una vocal y está rodeada de consonantes. Entonces, por eso se pone otra P y luego se agrega el id, pero la pronunciación, recuerden que de esta es como una t, porque el sonido final es de una P. Entonces, dropped out, dropped out. Una cosa es decir drop con la P, drop, pero otra cosa es decir dropped out, dropped out, porque le agregamos el sonido de T. Pero bien, ¿qué significa eso? Si van al video que está en español, seguramente van a ver allí que dice me salí. Esto es literalmente es abandonar un curso, abandonar los estudios, desertar de los estudios. Eso es drop out, salirse de los estudios, abandonar los estudios o ser un desertor de los estudios. Entonces, él comienza diciendo, I dropped out of Reed College after the first 6 months. Miren, qué interesante. Yo sé que quizás aquí hay muchos universitarios, ¿verdad? Pero miren, Steve Jobs solo aguantó 6 meses como universitario. Él asistió a otra universidad, que este es un college nada más, no es de la dimensión, digamos, de Stanford ni de Harvard, está un poquito más abajo en el ranking. Reed College, ahí fue donde él asistió. Y dice que drop out, se salió. Ven, se salió. Abandonó sus estudios después de los primeros 6 meses. O sea, solo hizo un ciclo. ¿Bien? Pero dice algo más. Dice, but then stayed around. Ok, ahí encontramos otro. Stayed around. Se quedó. Dice que se quedó ahí alrededor. Stayed around. Stayed around. Ese sería el past tense con una particle que vendría dándonos la idea de que se quedó ahí en la universidad. O sea, se salió de las clases, pero él se quedó rondineando. Recuérdense que en estas universidades, la mayoría de universidades en Estados Unidos o los college acostumbran a estar muy lejos de donde viven las personas. Son como ciudades, realmente pequeñas ciudades universitarias. Entonces, la mayoría de estudiantes hacen una de dos cosas, o alquilan un cuarto, ¿verdad? Por eso es que es tan cara la universidad. Alguien a veces se ha preguntado, mire, ¿por qué son tan caras las universidades norteamericanas? Y algunos piensan, es porque pues allá pagas más billete, pero se paga más billete no tanto en el sentido de las colegiaturas, sino más bien en el mantenimiento de la persona.
Es decir, dónde va a vivir, porque estar viajando, si vivo lejos de donde está, no me tiene cuenta con el gasto de combustible. Aparte, no voy a llegar a tiempo. Entonces, muchos viajan de donde son originarios y alquilan cuartos, ¿verdad? Cercanos a la universidad. Hay casas que son dedicadas solo a eso, o hay cuartos dentro de la universidad, ¿verdad? Donde se comparte con otros compañeros. Y dice, stay around as a drop-in. Drop-in. Esa es una palabra interesante. Esto es como quedarse de oyente. A veces la gente dice acá que se queda de oyente, ¿verdad? O sea, me quedé allí, pero yo ya no estaba estudiando, pero ahí me quedé viviendo ahí. Another 18 months, so I before really quit. So, why did I drop out? Vean acá, ya aparece drop out, pero aparece con did. Es una pregunta que se hace, pero haciendo de cuenta el caso que las personas están diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué te saliste? Vea, si estuviste 6 meses y te quedaste todavía año y medio más, vea, para abandonar completamente la universidad, ¿por qué te quedaste ahí esos otros 18 meses? Vea, y lo interesante es que ese drop-in involucra que él se quedó sin pagar. O sea, él se quedó, los españoles utilizan una palabra, se quedó de ocupa, dicen los españoles. Un ocupa es una persona que llega a vivir a un lugar, ¿verdad? Que no está pagando, de esas casas que quedan abandonadas, ¿verdad? Y allí, por eso de ocupa, ¿verdad? Él la está ocupando, porque de todas formas nadie vive allí. Entonces él se quedó de esa manera, pero en la universidad. Bueno, ahí ya tenemos unas primeras ideas, ¿verdad? No creo poder avanzar mucho más el día de ahora, ¿verdad? Pero ya tenemos más o menos esa situación. Y nuevamente, aparecen cosas interesantes. La frase drop in significa, proviene de una frase verbal, ¿verdad? Del inglés. Es un nombre para referirse a alguien que se queda adentro de un lugar, ¿verdad? Sin permiso de otro o sin pagar un alquiler. Y drop out, ya decíamos, es como abandonar los estudios, ¿verdad? Abandonar estudios de cualquier tipo, ¿verdad? Ese es un drop out. Dejar los estudios de lado y decidir hacer otra cosa. Bueno, entonces, como pueden ver, en unas cuantas líneas, el discurso ya nos va dando un ejemplo de que tiene mucha carnita, ¿verdad? Tiene muchas cosas que rasgar, muchas cosas que ir viendo, y de ir atando en todo lo que hemos ido estudiando. Bueno, for tomorrow we are not having class. Mañana no tenemos clase, pero regresamos el Thursday. Ahí vamos a ir con otro par. Pero traten de ir leyendo ya y llevando como esta dinámica, ¿verdad? De ir analizando, bueno, ¿y dónde están los past tense? ¿Verdad? ¿Dónde están los past tense? ¿Dónde puede haber un adjective? Y algunas otras cosas, pues yo se las voy a ir agregando como lo que está en azul, que son palabras que debemos de poner en contexto, por qué están allí, what is the meaning for this. Well, everybody, that's going to be all. Thank you for coming. We are going to say goodbye for today, but remember, we are going to have another class on Thursday. May God bless you. Take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, everybody. Thank you.